Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios los bendiga siempre en este miércoles que oramos por los enfermos. Viene muy bien el Evangelio cuando el Señor da la potestad a los discípulos que luego serán los apóstoles, iniciando este peregrinar al Monte Carmelo, cuando la Virgen María hoy nos va a enseñar que hay que ir avanzando y no llevar cargas insoportables. Y viene muy bien entonces el libro del Génesis, que hace un salto rápidamente al capítulo 41. Los que quieran devolverse al capítulo 40, háganlo, porque es la historia de José, el que interpreta el sueño del faraón, y cómo el panadero lo llevó, estando en la cárcel, pues a que le interpretara el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas y las espigas y todo lo que pasó para llegar a convertirse en el gran ministro de Hacienda. Fue el gran ministro, y por eso cuando llegan todos, pues como es casi el faraón, le dio la potestad. El faraón dijo que no habrá otro hombre más importante fuera del faraón. Él le da la potestad, siendo Egipto un imperio. Entonces tenía un poder extraordinario. Sin embargo, viene este encuentro íntimo. La historia de él es muy interesante, porque recuerden que sus hermanos le tenían envidia al menor, y bueno, lo que pasó, por allá lo iban a matar. Mejor lo entregaron a unos mercaderes que lo llevaron como esclavo, y por eso fue a parar allá a Egipto. Y hoy, ya siendo el Señor el ministro de Hacienda del imperio del faraón en Egipto, sus hermanos que están pasando hambre llegan para buscar comida y tienen ese encuentro afectivo. Dice que los hizo esperar 3 días y luego escucha, porque les puso la prueba, ¿no? El hermano menor escucha ese arrepentimiento que viven sus hermanos, de la angustia, porque saben que no pueden decir la verdad. Pero sin embargo, Rubén hace esa intervención. ¿No les decía yo? No pequen contra el muchacho, y ustedes no me hicieron caso. Ahora nos piden cuentas de su sangre. Lo que decía ahora, hay cosas que uno lleva como una carga insoportable. La pena moral es una de ellas. Cuando uno lleva una pena moral de años y años, esa culpabilidad, el sentimiento de ese vacío existencial, uno se siente totalmente triste y puede tener lo mejor del mundo, que nada le da la alegría. Miren lo que pasó entonces en ese momento. José, que es el hombre poderoso en ese momento, ellos no sabían que José les entendía, pues había usado intérprete. Su hermano estaba escuchando. Él se retiró y lloró. Aquí es donde está lo interesante. Cuando uno tiene amor, hay un gran sentido de humildad que hace olvidar cualquier rencor. José tenía todo para cobrar venganza a sus hermanos, que lo habían tratado mal, que casi lo matan, que lo vendieron como un esclavo. Y miren ustedes el sentimiento de libertad que tiene José. Es un hombre coherente, y él se retiró y lloró. Allí empieza la historia de cómo el pueblo hebreo se va a convertir en el gran pueblo en Egipto. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo vamos a tener la historia ya de un pueblo que no va a ser un pueblo libre, sino un pueblo esclavo, porque son los extranjeros, y vivieron casi 400 años en esa historia. Pero aquí es donde comienza la pequeña historia. De lo pequeño Dios hace lo grande, de lo más triste Dios hace lo más bello, de un problema Dios hace una bendición. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nuestra vida no es de problemas,
que nuestra vida no es de tristezas, nuestra vida es de libertad y Dios en su infinito amor nos quita las cargas. Y en este caso le quitó las cargas no a José, porque José ya es libre en el espíritu. Ayer que hablamos de la libertad, ahora le quita las cargas a sus hermanos que habían cometido un error gravísimo y sin embargo en el tiempo se dan cuenta de su gran error. Y esa es la invitación para nosotros también. No podemos camuflar simplemente guardando el error. No podemos nosotros cargar eso insoportable simplemente para que nadie se dé cuenta y mi sufrimiento me está llevando casi a la muerte, a la enfermedad, a la pena moral. Es allí donde tengo que entender qué significa soltar la carga. Y sus hermanos van a llorar y lo van a abrazar y le van a pedir perdón. Y sin embargo, su hermano, mañana lo vamos a escuchar, va a entregarles, en nombre del faraón, va a entregarles una identidad, porque son sus hermanos. Y esa identidad no la van a perder, porque será el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, constituido como una comunidad también que necesita de la provisión de Dios. A veces la provisión nosotros la enfocamos únicamente a lo material y resulta que Dios nos provee desde el Espíritu para que nuestra vida sea ligera y liviana. Vengan a mí los que están rendidos y agobiados, que yo los aliviaré, dice el Señor. Siempre dejar un espacio para que Dios actúe. Esa es la oración. Y en este primer día de nuestro peregrinar al Monte Carmelo, hay días donde hay que preguntarnos para dónde voy, qué no necesito llevar, porque siempre estamos diciendo qué debo llevar. Hoy hay que decir qué no necesito más llevar. En este primer día piensa un poco. No te invito a orar, sino a pensar qué no necesito llevar más. En este primer día del Monte Carmelo, ¿qué debes soltar? Vas a empezar apenas el camino, pero tienes demasiadas cosas, están pesadas. Empieza a soltar. En este día 7 de julio del año 2021, quiero soltar esto que no necesito llevar más. Quiero soltar esto que no necesito cargar más.